Hola amigos y amigas, espero de todo corazón, como siempre digo, que se encuentren bien. Hoy tenemos a otro alumno o un invitado muy especial que nos va a narrar pues sus experiencias, sus historias que realmente son impresionantes. Quiero aclarar que este video o este programa va para los talleres de mediunidad para el mundo de una forma gratis y acompañados por Javier. Él es de La Paz, Bolivia, pero lo más importante es que va a contarlo a su manera, de acuerdo a sus sentimientos y a lo que pues él lo vivió realmente. Yo le agradezco realmente que, bueno, fue increíble cómo nos conocimos, yo ahora no me acuerdo, y cómo pudimos conectar. De verdad que siempre yo digo que el universo lo que tiene para ti te lo da. Y realmente esta historia que vamos a escuchar va a ser impresionante y lo merecemos escuchar porque lo que quiero decir es que en los talleres cada alumno va a contar de diferente manera sus experiencias. Vuelvo a repetir. Bueno, para no tardarme mucho, vamos a hablar con Javier. ¿Te puedo decir Javier o Xavier? ¿Cómo? Javier, está bien. Ok, Javier. Pues es todo tuyo el micrófono. Cuéntanos, preséntate. Bueno, yo soy de La Paz, Bolivia. Eh, bueno, he tenido muchas gracias para empezar, Brenda, por darme este espacio para contarte mis experiencias sobre esto, ¿no? Que muchos lo llaman como un fenómeno. Pero bueno, a ver, empiezo a contarte mi primera experiencia. Bueno, mi primera experiencia fue a los 4 años que viví. Bueno, en ese tiempo vivía con mi papá, mi mamá, y pues en ese momento yo era un poco enfermizo, me enfermaba. Pues en ese lapso perdí así más o menos la vida y mis padres pues bueno empezaron a llamar a los vecinos y todo lo demás que perdí la vida, más o menos. Yo me acuerdo, en ese lapso, me acuerdo de que vi a muchos niños, vi a un señor vestido de blanco, pero era muy resplandeciente. Era un señor que brillaba más que el sol. Wow. Bueno, entonces yo me acerqué y luego él sintió mi presencia, Perdona, sintió mi... Javier, alza un poquito la voz, porque es para que un poquito más duro. Yo sé que los bolivianos hablan un poco suave, pero habla, porque es una historia impresionante y que quiero que la oiga todo el mundo. ¿Ok? Dale, dale, Sí, dale. vale. Ya, bueno, como te decía, ¿no? Cuando yo había fallecido, ya, a los 4 años, durante un lapso de tiempo, vi a muchos niños. Eso es lo que te estaba contando, Brenda. Vi a muchos niños y un señor vestido de blanco muy resplandeciente. Era más resplandeciente que el sol, ¿no? Entonces, yo de niño me acerqué y sintió eso mi presencia, este señor, que era muy resplandeciente. Entonces me acerqué y se dio la vuelta el señor y dijo, ¿no? Me agarró de la cabeza, me dijo, regresa, no es tu hora. Oh, Eso es lo que me dijo. Entonces, mira, yo en ese momento, en ese lapso de que me tocó la cabeza, yo traté de ver a esa persona, le traté de ver, quise ver, digamos, su rostro, quise verlo, pero te cuento que era tan resplandeciente que me cegó en ese instante la vista, ¿no? Me cegó la vista, entonces, rato después desperté pues, vi mucha gente alrededor, yo no sabía qué estaba pasando en ese momento. Bueno, entonces pasó otros días, más o menos unos 3 a 6 meses. Te cuento que Brenda, perdí la vista. Más o menos debe ser unos 2 a 3 días, digamos, que perdí la vista.
porque posteriormente soñé, digamos, viendo al sol, viendo así luces así tremendamente en mi vista. Entonces perdí la vista, así de pronto, una tarde que estaba ya entrando al pre-kinder aquí en La Paz, Bolivia. mm, Perdí la vista de poco a poco, como si fuera un atardecer, digamos, una noche y listo, perdí la vista completamente. Durante más o menos 2 a 3 días, digamos, perdí totalmente la vista y mi padre nunca, nunca me creyó que perdí la vista, pensaba que era, no sé, pues no sé, pensaba que estaba mintiendo. Mi madre sí me creyó, digamos, y posteriormente me llevaron al hospital y etcétera, etcétera. Desde ese momento empecé a hacer predicciones, digamos, al futuro, digamos. Esto te va a pasar una persona. Pues generalmente hablé yo esa vez con mi madre. Bueno, predecí muchas cosas, digamos, desde ese punto de vista. Eso fue, digamos, mi primera experiencia. Después de un par de años, Brenda, empecé a ver, digamos, visitas, digamos, generalmente eso en la madrugada de luces, y empecé a tener miedo, Brenda, ¿no? No sabía qué me estaba ocurriendo a mí, porque yo tenía, en ese momento mis padres eran bien católicos, aquí en Bolivia eran, bueno, la mayoría son cristianos, ¿ya? Y bueno, luego pasaron años y seguían las visitas, pero no constantes, visitas esporádicas, digamos, entre los años, pero no podía contarles, digamos, a mis padres porque no me la creían. Entonces, traté de ocultarles en mí mismo y traté de solucionarles en mi corta vida que tenía en ese instante. No entendía yo mismo, digamos, lo que me estaba pasando. Bueno, pasó un par de años, luego me entré a prestar mi servicio militar acá en Bolivia. A mis 14 años, 13, 14 años presté mi servicio militar acá en Bolivia, cosa que aquí prestan, digamos, a partir de los 18. Wow. Bueno, pero a mí me gustaba, digamos, siempre las aventuras, retos nuevos, digamos, ¿no? Bueno, entonces, cuando prestaba mi servicio militar, por primera vez vi a un señor, A un a un señor, señor que, perdona Javier, a un señor decir. sí, 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 a un señor, yo vi un señor más o menos de unos 40 años aproximadamente. Ujú. Se acercó hacia mí, pero yo le hablé, en ese instante lo hablé y él jamás me respondió ni una sola palabra, solamente me sonrió y luego vino hacia mi persona. Vino y seguía sonriendo y pasó entre mí el Señor. Luego, ¿qué pasó? Yo me asombré y di la vuelta a ver al Señor y fue encaminando su rumbo. Y pues me asombré, ¿no? Me asombré muchísimo. Un poco me asusté, no me asusté mucho, me asusté un poco, porque ya había tenido una experiencia, como te conté, cuando ya tenía los 4 años. Es más, Brenda, yo te digo, me acuerdo casi desde los primeros años de vida que tengo. Eso era lo que te Tengo, iba a preguntar, Javier, que vamos a hilar un poquito para que hables un poquito más duro. Perdona, vos a dale, los dale. 4 años te pasó un suceso del cual moriste, por decir, tuviste un tiempo de muerte. Ahí Sí, pudiste llegar a un cielo, por decirlo así, y viste a un ser brillante que brilla más que el sol, por decirlo así, ¿ok? Y él te dijo que no era tu hora y regresaste. Luego de todo ese suceso, perdiste la vista, pero después de que te curaste de la vista, por decirlo así, empezaste a ver visiones o otros seres. ¿Cuáles contactos o cuáles seres fue lo que viste? Brenda, lo que vi es, para entonces no era tan claro, pero sí vi, digamos así, luces, extremadamente que no podía ver.
O sea, eran así reflejos como peor que el sol, digamos, o sea, visitas constantes, digamos, generalmente en las mañanas. Oh, No los veía en las noches, me ujú. visitaban en las mañanas, así luces tremendas que quise, digamos, en mi mente olvidarlas y no retenerlas, digamos, como un recuerdo, porque, como le digo, que si le contaba en ese momento, digamos, especialmente a mi padre o a la gente que me rodeaba en ese momento cuando era niño, no me lo van a creer porque estaba viviendo yo experiencias, digamos, no creíbles, no. Es más, yo creo que en ese momento, digamos, de mi familiar y todo lo demás, no lo podían entender en ese momento. Sí, no, Brenda. es lógico, es lógico. Ahora, damos un salto y llegar ya a una edad adulta después de tu servicio militar y viste a un hombre. ¿Cómo fue que lo viste? ¿Era transparente o con carne y hueso? Más o menos, ¿qué características tenía al hombre que viste pasar? Al hombre que vi pasar, lo vi como a ti te veo, Ujú. ¿ya? Fíjate. Lo vi así, como si fuera aquí encarnado, aquí en la tierra. Lo vi así, tal como es. Por eso, como le digo, que era una persona más o menos de 40 años y era una persona un poco gruesita, un poco gordita. Entonces él se acercó, primero me miró, sonrió, solamente empezó a sonreír y yo le empecé a hablar. Le dije alto, le dije cuál es su nombre. Él jamás me respondió, solamente sonrió y se siguió acercándose hacia mí y pasó por mí. Ah, te traspasó, por decirlo así. Sí, me traspasó por mí. Wow. Me quedé un rato un poco asombrado porque pensé que era, pues pensé que era una persona como nosotros, de carne y hueso, ¿no? Hasta ese momento que pasó por mí y luego me di la vuelta y siguió su rumbo. Y no solamente vi en ese momento, ahorita que me acuerdo, había otra persona, mujer también que estaba yendo su rumbo. Entonces, en ese momento, pues me quedé asombrado. Dije, bueno, mira, me está haciendo retroceso a cuando yo era niño. Entonces pasó 2 días de ese momento, de lo que vi al Señor. Empecé a tener muchas visitas, personas que yo no conocía, no conocía. Entonces, pero generalmente era pues a partir de las 11 de la noche, digamos, para adelante. Empecé a tener visitas, digamos, de personas jóvenes, mayores, etcétera, que querían conversar conmigo. Como te digo, Brenda, yo no sabía qué me estaba pasando, así que empecé pues a asustarme, ¿no? A asustarme, no sabía qué hacer, no sabía con quién conversar estas cosas que me estaban pasando a mí, no sabía. Traté, busqué, pues Brenda, bueno, en ese tiempo no había estas redes sociales que nos acercan tú y yo ahorita, no podía conversar con nadie. Entonces, si conversaba, digamos, con otras personas, ya pues bueno, mira, no sé si conoces Bolivia, Brenda. Sí, claro. Aquí los bolivianos generalmente son más cristianos. Y si no son católicos, son de grupos cristianos, digamos, Sí. que existen. Y generalmente, si yo es que iba a ir, digamos, con ellos, totalmente me iban a ver que no, que tú estás poseído, estás hablando con Te el entiendo Satanás. perfectamente. Sí, son grupos, sí, y está muy, está, o sea, hay una división muy palpable ahí en los católicos y en los protestantes cristianos, por decirlo así, o cristianos protestantes. Está muy arriesgado eso, lo que es el aspecto de la doctrina de fe. Te entiendo perfectamente. Y así, Brenda, ha ido pasando seguidamente, continuamente, pero no me asustaban, la verdad, tanto, digamos, no me asustaban, yo decía que solo me pasaba a mí y bueno, ya salí del servicio militar cuando ya más o menos tenía unos 15 años. Wow. Salí,
Luego todavía toleraba estas visitas, cosa que, bueno, aún todavía sí los tomaba en las clases que yo tenía, en mis estudios que yo tenía, en mis cosas que hacer, lo dejaba pasar. Bueno, después de eso, eh, pasaron otros años que estaba tolerando esta situación. Después ya vino lo algo que ya no toleraba. Hablo Eh, duro, por favor, Javier, un poquito más duro. ¿Qué vino que ya no tolerabas? Que ya, o sea, yo eh, siento que te estaban preparando por un camino, o que vieras cosas sobrenaturales, desde luego, pero ya esto te impactó más. ¿Cómo qué fue lo que te impactó más? Dime. bueno, lo que me impactó más, Brenda, es de que ya pues ya no eran personas, digamos, entre comillas, viendo, digamos, ¿no? Simplemente me visitaban, digamos, eh, como una nube oscura o a veces nubes así blancas. eh, y ya pues ya no podía como ni siquiera un instante ni dormir. O sea, las visitas eran a cada rato. Ya no podía, digamos, como ni cerrar los ojos. No podía hacer nada. Simplemente estos seres me empezaban a molestar, a molestar. No me hablaban, solamente me visitaban, me visitaban día tras día, que ya no podía, no, realmente ya no podía eh, tolerar, porque ya realmente ya los tuve miedo, digamos, incluso a despertar o a cerrar mis ojos, ya no podía. Entonces, busqué busqué ayuda en mi entorno en Bolivia. Los únicos cercanos, digamos, que fueron eran, pues, cristianos, ¿no? Donde podía, digamos, hablarles sobre esta cosa. Pensé que me entenderían. Visité a muchos grupos cristianos, entre evangélicos, testigos de Jehová, católicos, pero todos apuntaban, como hace rato te dije, que eran del enemigo, del diablo, pues, y todos relacionando a eso. Y mientras, mira, Brenda, yo te digo, ¿no? Mientras yo me acercaba más a estos grupos cristianos, tenía más visitas, más visitas. Era un bombardeo de estos endes, no sé, espíritus, ¿cómo te puedo decir? Y pues no me dejaban en paz, no me dejaban, no podía dormir. Bueno, pasó el tiempo, dejé de asistir a estas reuniones cristianas, porque ya era el colmo, digamos, que yo venía a visitas. Y mira, Brenda, yo te confieso que en ese momento necesitaba una ayuda, pero en ese momento nadie me entendía, Brenda. Yo sé, sí, sí, sí. Entonces, sufrí en ese tormento, digamos, de lapso de mi vida, no sabía, y yo también quise dar, digamos, respuesta a lo que me estaba pasando, pero no las tuve, no. Y por muchos años, digamos, que pasaron en mi vida, mm, no tuve las respuestas, no sé qué me pasa, porque personas, digamos, que le contaba, digamos, a un cercano amigo, decía, no, estás loco, digamos, ¿no? Bueno, pero pasaron así los años. Después conocí, en búsqueda de ayuda, conocí a un grupo de cristianos. Mi primo me invitó y yo dije, no, esto es otro grupo cristiano que tal vez me va a empeorar las cosas que yo estoy viviendo. Pero encontré y pues ahí en ese grupo de cristianos invocaban el nombre de Dios, ¿ya? Entonces una de ellos me decían, empecé a contarle mi historia porque no sabía dónde desahogarme, digamos, esta situación. Entonces empecé a contar mi historia, esto es lo que me pasa y todas las noches, a cada rato. Entonces ellos me dijeron, ¿no?
Me escucharon, no como las otras iglesias cristianas, pero me escucharon y solamente me dijeron, amén. ¿Sabes qué? Eso lo único que tienes que hacer es invocar el nombre del Señor cuando te pase esta situación. Entonces, ¿cuál era? Le digo, ¿cuál es? ¿Qué debo invocar? Entonces ellos me dijeron, debes invocar, oh Señor Jesús. Simplemente eso. Entonces yo me quedé, acabó la reunión, me fui a mi casa y cuando me pasó estos encuentros que te cuento, Brenda, empecé a invocar. Ah, Señor Jesús. No sé, Brenda, pero ya pues un poco a poco empezó a Desaparecer. repetir, digamos, los encuentros. Pero hay algo, digamos, Brenda, que tal vez estoy saltando de mis experiencias. Te cuento que en ese lapso, como eran tan frecuentes las visitas, me dejé llevar, me dejé llevar. A ver, ¿qué es lo que pasa? Porque yo ya no podía ni respirar, perdón, Brenda, ¿es así? No sé si te pasó a ti. Entonces, empecé a dejarme llevar con ellos. Entonces, lo que vi era, pues, un pozo en forma de anillos. Empecé a viajar en el fondo, pero ese pozo nunca tenía su fin, nunca llegaba a fin. Mm, de pronto empecé a despertar yo mismo. Entonces empezaron a ponerse, mira Brenda, yo te digo, en esa época, bueno, hasta ahora me encantan los animales, me gusta tener animales. Tenía unas mascotas, tenía un pavo, tenía un pato, tenía un gallo, tenía un gato. Entonces en la noche me empezaron pues a querer entrar por la ventana, pero mira, ¿sabes? Lo más curioso era de que pues estaba empezando a llover. No sé en Costa Rica, pero tú conoces la granizada, ¿verdad? Claro. Empezaron a tronar los rayos, empezaron a caer granizada y mis mascotas empezaron pues a ponerse locos, a ponerse, no sé, mira, y justamente de donde cuando te cuento de que de este pozo sin fondo empecé a salir, empezaron a querer, digamos, estar conmigo. Eso es lo que sentí, Brenda. Ok. Vamos Bueno, a dejarlo en aquí, porque ya casi pasan pocos minutos. Entonces vamos a hacerte preguntas. Bueno, primero vamos a aclararle al público que esta historia se cuenta para que usted se identifique de alguna manera. Todos hemos pasado por lo mismo. O sea, también ha habido pues el rechazo de la fe, pero que hay que comprender también que ellos no, pues no se sabe, es un mundo sobrenatural, como siempre lo digo, y no hay respuestas para cuestiones doctrinales. Respeto todas las doctrinas, todas las religiones, de verdad que sí, ya que me conoce sabe mi historia de cómo fue criada con pastores protestantes, etcétera, ya todo el mundo eso lo sé, lo saben, perdón. Y precisamente, Javier, lo que estás contando, los talleres se formaron primero. Bueno, voy a agradecer a un compañero que entre los dos tuvimos la idea de hacer estos talleres para el mundo, para que pudiéramos, yo me alimento y la gente se alimenta y ver que lo que nos pasa o lo que te pasó a vos es normal, es relativamente normal. Ahora, la pregunta que vamos a dejar en el plato para la otra, video, que por favor vayan a hacer cafecito con pancito y todo porque se pone más bueno la historia. La pregunta, Javier, es esta. Cuando vos decís y entran y empiezan a entrar, ¿qué es lo que entra? ¿Espíritus? ¿Es lo que quieres decir? ¿Desencarnados? ¿O seres de otros mundos que los pudieras describir? ¿Cuál fue la interacción con ese otro mundo? Porque relativamente yo, analizando tu caso, yo podría decir que desde pequeño fuiste escogido. O sea, nosotros son como escogidos, ¿no? Pues como sellados o algo por decirlo así. O desde pequeños tenemos contacto con estas experiencias. Porque para un niño de 4 años
recordarse, bueno, realmente te felicito, porque a mí todo se me olvida, con costo sé lo que hice ayer. Bueno, entonces así vamos a resumir. Si usted está oyendo este mensaje y se identifica con él, pues venga al canal, escríbame y vienen los talleres de mediunidad para el mundo totalmente gratis. Porque estas son historias que se deben de saber. Porque hay miles de personas que lo están pasando. Y por eso yo también trabajo desde el punto de vista de los niños. Me llama siempre la atención que le cuento una historia de niño que sus padres no le creían o su padre no le creía. O sea, relativamente uno se ve acorralado desde temprana edad en querer contar todo lo que vive y es imposible que le crean. Gracias al universo, como siempre digo, ahora están estos medios de comunicación que entre todos nos podemos ayudar. Ahora, Javier, dame solo 3 minutos y me decís cómo eran los seres que vos decís que entran a tu cuarto, que entran en la noche, que los ves para seguir el otro bloque. Bueno, ok, Brenda. Bueno, los espíritus que generalmente, digamos, hasta este momento, solamente eran, como hace rato te dije, eran como una nube, como una nube. En otras eran negras, que cosa que realmente sí me espantaban. Pero en otras eran nubes blancas que no sentían tanto, digamos, miedo. Pero con las negras sí tuve mucho miedo. Pero no sé, mira, Brenda, yo te digo que me gustaba cuando era más joven los cuadros, ¿ya? Los cuadros, entonces yo empezaba a sentarme y empezaba del cuadro a empezar a salir. Empezaban a salir, a salir, miraba otro cuadro, empezaba a salir de ese cuadro, y generalmente eran, pues, yo digo que eran seres de, no sé, pues de otro lado, porque en realidad no sentía, digamos, aprecio, solo sentía miedo, es lo que sentía. Ok, Y perdona Javier, terminamos aquí y apúntese para el otro. Y voy a dejar esto, tenés razón. Yo cuando he hecho consultas presenciales que he tenido que ir a casas, por ejemplo, hay cuadros de paisajes o de animales o lo que sea, y se siente la energía en ese cuadro. O sea, los cuadros tienen vida, tienen los pintores, aquellos autores o pintores de un cuadro, por decirlo así, de paisajes o etcétera, dejan un rasgo de vida y dejan energía. Y por ejemplo, yo he visto pajaritos, bueno, es que el mundo es increíble, donde en un cuadro están y cuando he estado en consulta presencial con el consultante, por decirlo así, vuelvo a ver yo el cuadro y esos pajaritos se están moviendo. O sea, lo que quiero decir es que todo toma vida, todo está en energía con nosotros. También quiero decir que aunque vos veas solo nubes blancas o negras o humo, por decirlo así, la última pregunta antes de irme, ¿tienen forma humana o cómo es la forma? ¿Cómo los puedes identificar? ¿O son solo manchas negras o blancas? Javier. Brenda, digamos, hasta esto, digamos, que estamos llegando, solo eran nubes así como manchas. Ok. El momento que te estoy contando. Bueno, en la otra viene lo mejor. Bueno, todo esto es increíble. Bueno, no se pierdan, Javi, espérame un momento y venimos para el próximo video, por favor. Repito, si se identifica, aunque las historias son completamente todas diferentes, traen un hilo conductor y ese hilo es la experiencia con diferentes dimensiones, con diferentes mundos o por lo menos por diferentes etapas o estados de conciencia. Muchísimas gracias y vean el segundo capítulo con Javier desde Bolivia. Chao.